Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos al estudio de una nueva porción de la Torá y esta semana vamos a estar estudiando la Parashá Tetzaveh, que comprende el estudio de Éxodo capítulo 27, versículo 20, hasta el capítulo 30, versículo 10. Y Tetzaveh traduce o significa ordenarás o mandarás. Y hoy vamos a estudiar la aliyá o la porción número 1, que va desde Éxodo 27, versículo 20, hasta el capítulo 28, versículo 12. Y aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Y es que esta porción, Tetzaveh, inicia con una orden del Eterno, dándole al pueblo de Israel para que traiga aceite puro de oliva para la menorá, o sea, el candelabro, y que hubiera luz. Sabemos que la luz es un símbolo de claridad, de iluminación espiritual, y es la única porción en la que no vamos a encontrar ni una sola vez el nombre de Moisés. ¿Por qué? Porque veremos que Moisés intercede ante el Eterno por el pueblo para que por el pecado del becerro de oro no lo destruya o destituya. Sus ruegos llegan al punto tal que le dice: mira, yo me ofrezco por el pueblo. Si deben ser borrados por la transgresión, mejor borra mi nombre de tu libro, le dice Moisés al Eterno. Es por esto que no vamos a encontrar el nombre de Moisés en esta porción. Pero también es bien interesante, hermanos, que la parashá inicie con el Eterno pidiéndole al pueblo que traiga aceite de oliva. Y luego se cambie la instrucción para que Moisés entonces elabore a través de los siervos del pueblo de Israel las vestiduras sacerdotales. O sea, la ropa que debía vestir el sacerdote diariamente y también cuando oficiaran en el tabernáculo, y también la ropa del sumo sacerdote Aarón, la que vestiría diariamente y también cuando tuviera que entrar en el tabernáculo. Luego de describir las prendas de los sacerdotes, entonces el Eterno le ordena a Moisés que debía cumplirse un ritual de una semana para consagrar a Aarón y a sus hijos en el sacerdocio. Entonces vemos que el olivo es un símbolo del pueblo de Israel. Jeremías 11:16 dice: Hashem te llamó olivo frondoso y bello con hermoso fruto. La menorá no es un símbolo cualquiera, hermanos. Además de que nos habla de que nuestra adoración debe ser continua y que nuestra pasión por el Eterno y las cosas del Eterno deben estar encendidas todo el tiempo. Sabemos que el aceite es también un símbolo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Entonces la porción está iniciando diciéndonos que nosotros como pueblo debemos tener esa llama encendida por las cosas del Eterno y tener su espíritu en nosotros. Luego entonces comenzamos a ver la descripción y todo lo que tiene que ver con las vestiduras del sacerdote. Éxodo 28:1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces el Eterno señaló a quienes él había elegido ya para servirle como sacerdotes.
No cualquiera podía optar por el sacerdocio en el tabernáculo, ni posteriormente en el templo. Este oficio le fue asignado a la tribu de Leví, específicamente a Aarón y a sus descendientes. Y ellos fueron apartados, o sea, separados para dedicarse a ello, de acuerdo a Éxodo 30:30. Ahora bien, las vestiduras eran para el uso exclusivo del tabernáculo. Cuando estuvieran fuera de él, debían vestir como cualquier persona del pueblo. Éxodo 28:2 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. El Eterno no dio patrones o moldes para las vestiduras sacerdotales, pero sí le encargó a Moisés que eligiera a las personas adecuadas, personas especiales para su elaboración. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Éxodo 28:3. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Éxodo 28:4. Entonces, la primera pieza que se describe es la que se conoce como el efod, que es una especie de delantal, y solo el sumo sacerdote usaba esta pieza. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Éxodo 28 del 5 al 6. Además del delantal, el efod estaba conformado de otras piezas, las hombreras y el cinto. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Éxodo 28 del 7 al 8. Sobre las hombreras debían situarse 2 piedras con una grabación especial. Veamos qué nos dice la Escritura. Éxodo 28 del 9 al 12 dice: y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante del Eterno sobre sus 2 hombros por memorial. Las hombreras eran sostenidas por engastes y cadenas de oro. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Éxodo 28, 13 y 14. Entonces vemos aquí que el Eterno está dando la descripción en detalle de cómo iba a ser la vestidura del sumo sacerdote. Y vemos que no cualquiera podía trabajar en la elaboración de esta ropa. El Eterno ya había preparado el corazón y había dado sabiduría a aquellos que iban a estar involucrados en el desarrollo, la confección de cada una de ellas.
Desde la antigüedad, dice la Escritura, que el Eterno tenía todo ya planificado. Entonces podemos decir que Él, como bien dice la Escritura, había diseñado ya ropa que mostraran el esplendor de quien llevaría el sacerdocio dentro del pueblo de Israel. Entonces vemos que cada cosa tenía que ser hecha de acuerdo a como el Eterno dio en detalle. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, al estar en Egipto por tanto tiempo y estar tan cerca de la idolatría, ellos conocían lo que era el sacerdocio egipcio. Pero ahora el Eterno les estaba mostrando el verdadero sacerdocio. Un sacerdocio terrenal que era el reflejo del sacerdocio celestial. Y es por esto que comienza con el efod, que era la prenda ornamentada que tenía forma de delantal. Y fíjense si era importante que en los hombros el sumo sacerdote llevaba estas 2 piedras de ónice con 6 nombres a cada lado de las tribus de Israel, indicando que el primer ministerio del sacerdote era estar conectado con el pueblo, cargando, como quien dice, el pueblo sobre sus hombros. Sabemos que los hombros son un lugar de trabajo. Por lo tanto, en el ministerio del sacerdote debemos comprender esta analogía, porque un sacerdote, un sumo sacerdote, trabajaba para y con el pueblo. Así lo determinó el Elohim de Israel. Shalom, shalom.